Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Rogelio Rodríguez López de nuevo con ustedes en estos videos hablando de películas. Muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito, a todos los que nos han dejado comentarios del canal. Se les agradece mucho y nos motiva mucho para seguir haciendo esto. Y si no lo han hecho, por favor, denle clic ahí a la campanita, no pierden nada en hacerlo. Y pues hagamos grande este canal, sigamos hablando de películas. Espero que estén muy bien en esta época navideña, ya preparando todo para un cierre de año. Y hablando de Navidad, queremos hablar de una película que debatiblemente se le dice de la época de Navidad, pero mucha gente, mucha audiencia sí la considera como tal. Así es que vamos a hablar de Duro de Matar, Die Hard, así es que acompáñenme. Durante la década de los 80 se ponen en auge en Estados Unidos todas estas películas de los héroes de acción, de action heroes. Películas con personalidades como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Richard Gere, Clint Eastwood. Todas estas películas en las que se pone a un héroe que se enfrenta a una situación súper complicada y terminan salvando el día. Sin embargo, cuando llega Die Hard, cuando llega Duro de Matar, viene a cambiar un poco esa receta, viene a añadir ciertos ingredientes que no existían en estas películas anteriormente, y ahorita vamos a hablar de qué se trata. La película es una adaptación de la novela Nothing Lasts Forever de Roderick Thorp. Roderick Thorp es un autor que anteriormente había escrito una novela que se llamaba The Detective. 20th Century Fox compra los derechos de The Detective para adaptarla a una película que sería protagonizada por Frank Sinatra años atrás. En el momento que compra estos derechos, incluso compra los derechos de la secuela que sería Nothing Lasts Forever, pero antes de haber sido escrita. En el momento que se escribe esta novela, 20th Century Fox también decide adaptarla y se le encarga a Jeff Stewart, un escritor, hacer el guión. En el momento que escribe este primer draft, Jeff Stewart se le da luz verde a la producción y se empieza a desarrollar la película. Cuando la producción ya se encuentra en marcha y Jeff Stewart entrega una versión más sólida del guión, se le entrega a Steven E. de Souza para poder redactarla de nueva cuenta, ya que tenía mucha experiencia en cuanto a mezclar la comedia con la acción. Así es que hace una reescrituración del guión para adaptar ciertas escenas que podían traer el humor que se necesitaba. Los productores Lawrence Gordon y Joel Silver son los encargados del proyecto y deciden contratar como director a John McTiernan, con quien ya habían trabajado un año antes en una película llamada Depredador. El reparto está constituido por el bien conocido Bruce Willis como John McClane, Alan Rickman como Hans Gruber, Bonnie Bedelia como Holly Gennaro, Reginald Bell Johnson como el sargento Powell y William Atherton como el periodista Thornburg. Para el personaje de John McClane, inicialmente existió un carrusel de actores que rechazaron el papel. Actores como Schwarzenegger, como Stallone, como Mel Gibson, entre muchos otros, dijeron que no al papel. De modo que la producción entró en muchos problemas para poder encontrar este personaje protagónico. Después de mucho tiempo de búsqueda, logran dar con Bruce Willis, que en ese momento Bruce Willis solamente había hecho una película que había tenido algo de éxito, una película de comedia, y se encontraba haciendo Moonlighting, una serie de televisión. En ese momento había una gran diferencia entre los actores de televisión y los actores de películas, de modo que era una gran apuesta la que estaban haciendo. No todos los actores de televisión habían logrado tener una transición hacia el cine, había muchos casos de fracaso, pero confiaban mucho en la forma de actuar de Bruce Willis y en su carisma, de modo que se aventaron con él. La historia trata de John McClane, un policía de Nueva York que viaja a Los Ángeles para tratar de reconciliarse con su esposa Holly. Holly lleva en Los Ángeles ya mucho tiempo trabajando en una empresa muy grande y ella tiene un cargo muy importante dentro de esta empresa. Cuando John McClane llega a Los Ángeles, es recibido en el corporativo donde trabaja su esposa y en donde se está dando una fiesta navideña. En ese momento llega un grupo de terroristas a abordar el lugar y a capturarlos a todos como rehenes para poder asaltar la bóveda. Capturan a todos excepto a John McClane, que logra escapar
y empieza a hacerles la vida imposible a todos los terroristas, cambiándoles todos sus planes y tratando de salvar el día. Con ayuda de un sargento de la policía local y después con ayuda del FBI, que en realidad les tropean más la situación que ayudarle, al final de cuentas logra combatir a todos los terroristas y logra salvar el día. Al final de cuentas se trata de una película de acción en donde un héroe logra salvarlos a todos y reivindicarse. Sin embargo, la película trae muchos nuevos ingredientes a una receta que viene a cambiar a todas las películas de héroes de acción posteriores. Para la producción necesitaban una locación en la que pudieran hacer muchas cosas completamente drásticas. Necesitaban un edificio grande en el que pudieran construir muchas cosas y hacer explosiones incluso. Logran obtener el permiso para poder filmar en el edificio de Fox Plaza en Century City en Los Ángeles. En ese momento ese edificio se encontraba aún en construcción, tenía ciertos lugares que ya estaban habitados pero estaba casi vacío, de modo que les dejaron filmar ahí con la condición de filmar solamente en la noche, no interrumpir en el día y no causar ningún daño a la estructura con las explosiones. Durante la filmación, Bruce Willis todavía se encontraba filmando su serie Moonlighting durante el día y durante la noche llegaba a filmar Duro de Matar. Durante la producción se tienen que hacer muchos cambios, ya que la historia sigue reestructurándose un poco incluso con el final. Algunos de estos cambios hacen que las escenas tengan que ser cortadas o se tengan que añadir muchas otras. Un ejemplo de esto es cuando se decide que la manera como debían de escapar los terroristas era con una ambulancia que llevaban en un camión. Sin embargo, ya se había filmado la escena en la que llegan al edificio. Ya hay una parte en la que todos los terroristas sincronizan su reloj, que es de una marca muy específica, y detrás de ellos se ve un camión completamente vacío, de modo que esta escena la tienen que cortar. Esto es importante porque posteriormente en la historia, cuando McClane se da cuenta que Hans es un terrorista, es porque le ve ese reloj, de modo que eso tiene que ser cambiado. El tema principal de la película es buscar la redención a base de la violencia. John McClane busca arreglar su matrimonio y desde el momento inicial en el que ve a Holly comete los mismos errores que incluso en un principio la alejaron de él. No es hasta pasar por este proceso violento en el que se enfrenta a todos estos terroristas en el que logra remediar su matrimonio y es reivindicado. Ahora bien, no se trata del héroe indestructible, musculoso, que se la sabe de todas y que indudablemente va a salvar a todos. Se le retrata de una manera más humana, más como un hombre común y corriente que tiene muchas imperfecciones, muchos defectos, muchos miedos, muchos titubeos y que simplemente está en el lugar equivocado en el momento equivocado y que es forzado a convertirse en el héroe del momento. Lo vemos durante toda la película, se la pasa quejándose de su situación, en la que dice como ¿por qué me pasa a mí? Se queja de su mala suerte de haber estado ahí y habla consigo mismo constantemente, algo que le da mucho humor a la película. No es el clásico personaje que está hablando en voz alta nada más para explicar la película, sino que está hablando con él mismo y se juzga a él mismo y da muchos chistes que lo vuelven muy ameno y la audiencia se empieza a conectar mucho con él. Cuando sucede el ataque de los terroristas, la primera reacción de John McClane es escapar del lugar. Y después se recrimina mucho ese acto. Se dice a él mismo, ¿por qué no los detuviste, John? Sin embargo, automáticamente se contesta, porque si no estarías muerto ahí mismo, idiota. Es algo que nos muestra su humanidad, que es una persona común y corriente, y se nos hace muy ameno a la vez, ¿no? Nos empezamos a encariñar mucho con el personaje y a identificar con él mismo. Y así nos va a llevar durante toda la película, mientras él habla consigo mismo, debatiendo lo que va haciendo, porque no tiene ningún plan y simplemente está actuando sobre la marcha para lograr salvar a la gente. El personaje de John McClane es un personaje que se encuentra en constante conflicto durante toda la película. Es este policía macho que no puede mostrar ninguna vulnerabilidad ante nadie, principalmente a su esposa. Sin embargo, debe de tener cierta sensibilidad para tratar de reconciliarse con ella. De hecho, llega a Los Ángeles para tratar de reclamar esa posición de macho dentro de su matrimonio. Sin embargo, se encuentra con esta mujer que casi ya es una extraña para él y que es una mujer muy exitosa, con una posición muy importante dentro de una gran corporación. Es alguien más exitoso que él.
Y es una mujer que incluso recibe este obsequio de un Rolex que simboliza el no necesitar a un hombre para ser reconocida dentro de este mundo de machos. McClane no puede mostrarse vulnerable ante nadie. Es el policía rudo de Nueva York y qué va a decir la gente. Sin embargo, a nosotros como audiencia sí nos los muestra y por eso entendemos su humanidad. Él constantemente está reafirmando su masculinidad. En el vuelo de Nueva York a Los Ángeles, cuando va viendo a las chicas, o el rechazo que tiene ante el hombre que lo recibe en la fiesta, que le intenta besar, o el constante jugar con los pósters de las chicas desnudas en los pasillos de mantenimiento del edificio. Cosas así, constantemente lo está reafirmando. Soy el macho, soy el hombre macho. Sin embargo, a nosotros como audiencia nos muestra estos momentos de sensibilidad, como por ejemplo cuando el otro pasajero del avión le da el tip de poder aliviar el jet lag al arrastrar sus dedos de los pies en la alfombra. Él se pone muy escéptico y dice, no, ¿cómo voy a creer esas cosas? Esas cosas de sensibles, yo no soy sensible. Sin embargo, cuando ya está en el edificio él solo, descalzo en la alfombra, empieza a hacer lo que le sugieren y se asombra del resultado. Eso nos lo muestra nada más a nosotros y por eso entendemos las dos caras de la moneda. Al ser un personaje que está lleno de imperfecciones y que no cuenta de una gran musculatura o de un arsenal ilimitado o de chalecos antibalas o cosas así, simplemente lo retratan como este hombre común y corriente que incluso anda descalzo con una playerita muy delgada, como mostrando está completamente expuesto. Esto nos muestra una posibilidad de que incluso pierda, que incluso no logre salvar a nadie, ¿no? Lo expone totalmente. Y esas imperfecciones lo terminan exponiendo también ante Hans, el líder de los terroristas, y este terrorista termina utilizando sus puntos débiles para atacarlo aún más y ponernos al borde del asiento para saber qué es lo que pasa con él. La película se le podría considerar como una película de vaqueros, un western de cierta manera, un western contemporáneo. A los vaqueros se les retrataba como estas personas que vienen del este hacia el oeste y para tratar de crear nueva vida, ¿no? Llegan así a poner sus condiciones. Y de ahí viene el término de cowboy. Cowboy es esa persona que no tiene nada planeado y simplemente llega a intentar hacer de todo simplemente porque quiere. Y de esa manera es retratado también John McClane. Es una persona que vuela de Nueva York a Los Ángeles, del oeste al este, y va a salvar el día, ¿no? Sin ningún plan, sin nada, simplemente hacerlo porque él sabe que puede hacerlo. Y identificando o creando su estrategia conforme a la marcha, que es como se les cataloga a los cowboys, ¿no? La actitud cowboy. Voy haciéndolo sobre la marcha porque soy rudo y puedo hacerlo. Y dentro de la conversación que tienen John McClane y Hans, se habla mucho de estas referencias de películas de vaqueros, en las que se hablan de actores famosos que representaban vaqueros en las películas. Y John McClane habla mucho de Roy Rogers, y de ahí es de donde saca su frase célebre que todos conocemos de Die Hard, JPKJ Motherfucker, que viene de una película de Roy Rogers en la que usa ese término JPKJ Kids. Eventualmente el personaje de John McClane termina haciendo cosas impensables y completamente exageradas, como aventarse del techo del edificio amarrado de una manguera o del hueco del elevador, o estar arriba del elevador mientras está activado. Cosas así completamente exageradas. Pero para ese momento nosotros ya estamos muy enganchados en el personaje. Ya vimos toda la humanidad que tiene y hemos estado identificándonos con él. Son cosas que suceden en otras películas de acción. Sin embargo, en esas películas normalmente suceden en el minuto 1. Como por ejemplo en James Bond, que empieza a hacer cosas completamente exageradas desde el principio, que a eso es a lo que vamos a ver una película de James Bond. Después de haberse enfrentado a todos los terroristas, de haber matado a muchos, de haberles estropeado sus planes, está a punto de deshacerse de Hans, finalmente, y Hans está colgado del brazo de Holly y lo único que John McClane tiene que hacer es desabrochar el reloj Rolex que le habían regalado inicialmente a Holly, y en ese momento se simboliza cómo puede ganar dos cosas a la vez: deshacerse de Hans por fin y reclamar su lugar como marido de Holly, quien después de haberlo visto pasar por toda esa peripecia y haber tenido ese momento violento, lo acepta de nueva cuenta.
Cuando la película se estrena, se tenían reservas de todo lo que podía lograr en taquilla. Todos los estudios y ejecutivos sabían que las películas grandes de acción y las comedias eran las que iban a dominar la taquilla. Películas como Cocodrilo Dundee 2, Rambo 3, Quién engañó a Roger Rabbit, Come to America, entre otras, eran las que iban a dominar la taquilla. De modo que se tenían reservas sobre Duro de Matar, principalmente porque no se estaba utilizando una estrella de gran renombre. Era de cierta manera un actor no tan conocido. La película se hace con $30 millones y logra recaudar $140 millones. Se vuelve una de las películas más taquilleras y lanza al estrellato a Bruce Willis. A Alan Rickman, que era un actor principalmente de teatro, esta es su primer película y también lo lanza a la fama, dándole un gran renombre dentro de Hollywood. Se crea esta nueva receta de héroes y villanos. Este héroe que no resulta ser un héroe invencible con todas las de ganar, sino un hombre común y corriente que simplemente es expuesto a una situación a la que tiene que sobreponerse y salvarla el día. Y a estos villanos que anteriormente habían sido retratados como este loco excéntrico multimillonario que quiere acabar con el mundo, simplemente ahora se trata de un villano muy bien estudiado, muy elocuente, muy sofisticado, muy inteligente y que simplemente quiere robar mucho dinero. Die Hard se convierte en la base para las futuras películas de héroes de acción. Y posteriormente es considerada por la Librería del Congreso, que es el organismo que se encarga de cuidar los derechos de autor y las obras intelectuales, para ser resguardada como una obra trascendental en la historia y la cultura de Estados Unidos. Se convierte en una gran inspiración para futuros cineastas, tanto de acción como de drama incluso, y obviamente genera esta franquicia de 5 películas, videojuegos y cómics. Se han hecho muchas referencias sobre Die Hard en películas y series, incluso animadas, en las que se muestran momentos muy clásicos de la película o incluso la vestimenta del personaje o las frases como Yippee-ki-yay o cosas así. Siempre hay referencias de ellas, se vuelven un clásico de acción y un clásico navideño. Ahora, sobre la Navidad es algo muy debatible, que mucha gente obviamente objeta que se trate de una película navideña, ya que no se enfoca completamente en la Navidad como pudiera suceder con otras películas de la época. Sin embargo, el simple hecho de que suceda en estas fechas es motivo suficiente para que muchos la consideren como tal. De modo que en estas épocas navideñas, ¿por qué no darle un vistazo de nueva cuenta y entretenernos un poco con John McClane? Es una película que no ha envejecido, que sigue siendo muy amena y muy divertida, así es que echarle un vistazo si les interesa. Y pues llegamos al final de este video, espero les haya gustado mucho. Como les reitero siempre, denle click ahí a la campanita, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho. Y pues espero que estén bien, ya listos para recibir estas fiestas. Disfruten mucho la época y que estén bien. Hasta luego.